Para romper barreras siempre hay una primera vez o una primera persona que hace lo que no ha hecho nadie. Hasta 1929 ninguna mujer en España había conseguido el título de ingeniería industrial y lo hizo esta mujer. Es Pilar Careaga Basabe, hija de un diplomático vasco, la primera ingeniera industrial en España y la primera mujer en conducir un ferrocarril. Eran sus prácticas, lo llevó desde la estación del norte de Madrid, su ciudad natal, a la estación del mismo nombre de Bilbao, de donde era su familia y donde años después se convertiría también en la primera alcaldesa de una capital de provincia durante el franquismo y, por cierto, la única alcaldesa de Bilbao hasta hoy. Pilar Careaga nunca llegó a ejercer de ingeniera porque se decantó por la política, pero su título marcó un hito. Ha habido muchas desde entonces, en todas las ingenierías, pero ni tantas ni en un número comparable al de los hombres. ¿Por qué ocurre y cómo dejar de que pase, de que ocurra para esto lo sabe bien nuestra siguiente invitada. Ella es ingeniera electrónica y coordinadora del libro 1001 Amigas Ingenieras o 10.001 Amigas Ingenieras. María Villarroya, buenos días. Hola, buenos días. Hago ese juego con los números porque es una cifra y también es otro tipo de número que quiere decir otra cosa. Cuéntanos. Efectivamente, ¿no? Si todo el mundo juega con las palabras, nosotras que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología, nuestra herramienta fundamental son los números, entonces queríamos hacer un juego de números. Porque hubo una niña que dijo que si 15 amigas ingenieras harían muchas cosas divertidas, nosotras pensamos que 10.001 muchas más. Así que leed el libro, que ahí está el secreto de qué pasa con los números. Hablábamos de Pilar Careaga, ponemos este ejemplo, un hito en la historia, al final alguien tiene que ser el primero. Estamos hablando de 1929, pero desde entonces hasta ahora su promoción, la promoción de Pilar, la llamaron la promoción de Pilar, así no lo ponemos un poco entre comillas, pero se conoció así. ¿Qué pasa con las promociones de ahora? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres en las ingenierías? Bueno, pues la situación es que estamos por debajo del 30%, en torno a un 28%, varía en función de unas ingenierías a otras, varía el número, ¿no? Y la proporción, pero somos muy pocas, por debajo de un 30%, somos minoría y los datos con el tiempo no están mejorando, no es cuestión de tiempo, no va a haber cada vez más. Y a nosotras nos preocupa porque las minorías siempre tienen que luchar un poco más para encontrar su hueco y para que se reconozca su trabajo, y porque la tecnología nos rodea y la necesitamos en cualquier situación de la vida, ¿no? En estos momentos, para que la televisión llegue a todos los rincones de Aragón, hay mucha tecnología detrás y es importante que los equipos que hagan esa tecnología sean diversos para que piensen en las necesidades de las personas diversas. Por eso creemos que es muy importante que haya más niñas interesadas por la ingeniería y porque además creemos que en estos momentos no tienen igualdad de oportunidades. Decías, esta tendencia no va a cambiar, no hay muchas y la tendencia no va a cambiar, o al menos no va a cambiar sola. ¿Por qué y cómo hacemos que cambie? Bueno, pues porque hay que afrontar los problemas desde la raíz y saber qué es lo que está pasando. Llevamos haciendo actividades de divulgación científica en Aragón, llevamos 12 años de manera consecutiva organizando el Girls' Day para estudiantes de secundaria y con eso no hemos visto cambios. Vimos un pequeño cambio el primer año porque había muchas y muchos estudiantes de los ciclos de grado que habían participado en una ingeniera en la primer Girls' Day, pero hemos visto que eso no es suficiente. Fuimos a los coles de primaria con una ingeniera en cada cole. Los coles de primaria hacemos la actividad sobre todo hablando con el profesorado. El profesorado de primaria no es consciente de que estamos por debajo del 30%, o no era consciente hace 5 años. Y en las distintas charlas que hemos dado explicando la situación ha habido algún caso, un caso concreto, que en una charla que impartía yo, que una maestra fue consciente mientras hablaba de los datos que no conocía a ninguna ingeniera y que por supuesto tenía amigos ingenieros. Es decir, que estamos en una situación que se ve como normal eso. ¿Y qué más vemos? Bueno, pues los estudios dicen que a partir de los 6 años las niñas sienten que la ciencia o que las matemáticas es más de chicos, ¿no? Y ¿cómo lo constatamos? Lo hemos constatado en Aragón. Tenemos un estudio científico con participación de 2.000 estudiantes de primaria y 200 docentes. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que las niñas sí que sienten más ansiedad por las matemáticas, que les da más miedo, que se ponen más nerviosas frente a un examen de matemáticas, algo
que no se demuestra en los resultados, porque en los resultados en Aragón las niñas y niños tienen estadísticamente los mismos resultados, y el profesorado de primaria no es consciente de esta ansiedad, con lo cual es un problema, porque ellas están sintiendo que se les da un poco peor y nadie hace nada. Entonces, si tú empiezas a creer que algo se te da muy mal, a los 6 años, a los 7, a los 12 te estás convencido de que eres horrible en eso, aunque los resultados no lo sean, y luego te alejas, ¿no? Y las matemáticas hacen falta para todo. Y yo creo que eso es importante decirlo, que igual que necesitamos la lengua para comunicarnos y hacerlo bien, necesitamos las matemáticas para muchas cosas en la vida. Traes el libro, que es del que estamos, o en el que centramos la entrevista de hoy, pero este libro también está complementado con algunos vídeos que habéis que habéis colgado en YouTube, con ejemplos, a raíz de lo que dices, de que las matemáticas sirven para todo y hacen falta para muchas cosas, de ejemplos de ciencia en cosas muy cotidianas y cercanas. Efectivamente, este libro somos 17 amigas que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología y a la ingeniería en distintas perspectivas, todas ellas vinculadas con Aragón de alguna manera. Contamos por qué somos ingenieras, en qué consiste nuestro trabajo y hacemos un experimento, porque sabemos que el aprendizaje manipulativo es más significativo. Y entonces, como a veces los experimentos solo en papel no quedaba todo claro, bueno, pues se acompaña de una serie de vídeos que están en YouTube y espero que pronto en YouTube Kids. Decías algo también importante, y es que cuando vais a los institutos algunos profesores caen en que tienen amigos ingenieros, conocen ingenieros pero no conocen ingenieras. Nos faltan referentes, ya no famosos, sino cercanos. Claro, necesitamos dos tipos de referentes. Necesitamos referentes cercanos, como somos nosotras las protagonistas de este libro, y necesitamos otros referentes. De hecho, el libro en cada una de las historias cita a otras, porque es importante, por ejemplo, saber que Rosa Franco fue la primera perito industrial en química y fue en la Escuela de Zaragoza. María, pues como faltan modelos, vamos a darles modelos porque ejemplos hay. El que les vamos a contar ahora es el ejemplo de otra de las autoras de este libro, otra ingeniera industrial en este caso. Se llama Marisa Claver y es la directora del Departamento de Infraestructuras y Proyectos en Motorland. Marisa, buenos días. Hola, buenos días. Usted se licenció en el 91. Sí. ¿Tenía muchas compañeras en clase entonces? Bueno, pues éramos unas 9 frente a 100, o sea que ahí teníamos un poquito ese porcentaje, un 9-10%, éramos poquitas, pero bueno, estábamos todavía abriendo camino. En su caso, ¿por qué se decantó por la ingeniería industrial? Me gustaba construir cosas, ver cómo funcionaban y bueno, pues pensé por decantarme por físicas, por arquitectura, pero bueno, la ingeniería la verdad es que hay que reconocer que tampoco la conocía mucho, ¿no? Las posibilidades que tenía, pero me pareció que tenía un gran campo abierto para desarrollarme profesionalmente y bueno, me gustaban las ciencias, las matemáticas, más que memorizar, entonces siempre eliges, ¿no? Te decantas por aquello que se te da bien o aquello que tienes un profesor que te motiva, ¿no? a estudiarlo. Y bueno, pues no odiaba las matemáticas para empezar, que ya era pues, un dato importante. Ni se creía peor en matemáticas, ¿no? Que es un poco lo que estamos comentando con María. No, la verdad es que no. He de decir que lo que me cayó muy mal fue el latín, con lo cual descarté estudiar Derecho. Pero bueno, hay que fomentar sí, entre los niños y niñas, ¿no? Que no hay asignaturas complicadas, las habrá más amigables, menos, pero yo creo que es una cuestión de educación y de los profesores también enfocarles a que son herramientas que luego te permiten abrir tantas cosas, a construir, a gestionar, a mejorar las máquinas y sobre todo la parte de industrial, ¿no? Que es de donde yo vengo, que es donde me ha sorprendido que al cabo de tantos años en los que yo he acabado la carrera de ingeniería industrial, no hay chicas. Digo, pero bueno, yo lo dejé esto bastante mal, pero ha pasado casi 30 años y estamos pues igual. Algo pasa y habría que tomar medidas. Estamos hablando de la fase de la universidad, del porcentaje, el escaso porcentaje de mujeres que hay en la universidad, también de esas vocaciones que se van perdiendo antes por el camino, pero después, cuando una llega al mercado laboral, ¿es fácil abrirse camino siendo mujer e ingeniera? Fácil no es para nadie.
pero si eres mujer y tienes talento, pues es ganarlo, es demostrar que tu talento no va asociado al género. Entonces, todos tenemos dificultades a la hora de ganar ese respeto profesional, ¿no? Yo tuve problemas, efectivamente, por ser mujer, por estar casada, pero estoy hablando del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI. Esto tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Y Marisa, yo pensé siempre que al haber más mujeres ingenieras y más mercado, sí. Sí, no, tiene que cambiar, pero ha cambiado, lo nota, porque le decía que todavía le cuesta encontrar pues, mujeres ingenieras industriales en su caso, que es su disciplina. No sé si ha cambiado mucho o si lo encuentran o no. Yo como ya ingeniera senior, no, porque venimos ya con unos bagajes y una experiencia y dentro del sector laboral yo no he encontrado nunca una segregación, ¿no?, por ser ingeniera. Pero sí que al principio me costó, lógicamente. Lo que espero es que ahora a las chicas que se animen y que salgan como ingenieras no tengan lo que yo pasé entonces, ¿no? Ese mirarte con un cierto recelo y tener que a veces demostrar que eres tan capaz como los chicos. Bueno, lo demuestras y formas parte de un equipo. Lo importante es que haya equipos de trabajo con diversidad. Las mujeres aportamos otra visión al equipo, a la investigación, la variedad de la edad, la variedad en la cultura. La gestión de equipos tiene que estar conformada por diversidad de personas, eso lo enriquece. Entonces, no podemos dejar que todos los equipos de ingenieros sean hombres. Se está perdiendo un talento que tiene la mujer. Y bueno, vamos a ver por qué a las chicas no les gusta estudiar ingeniería. Esto, hay que aportar ese punto de vista femenino, María tiene todas las estadísticas. Como decía María. Marisa, creo que Marisa y las normas es su capítulo en este libro. Cuéntanos un poco, cuéntenos de qué va. Sí. Bueno, pues yo comencé en Madrid, me fui a Madrid, yo soy de Zaragoza, estudié en Zaragoza, pero encontré trabajo en Madrid y como responsable del departamento de normalización en AENOR del área eléctrica. ¿Qué ventaja teníamos allí? Bueno, ventaja tuve es que hablaba idiomas. Entonces, los técnicos seniors no se atrevían a ir a discutir a Europa pues, sobre aspectos técnicos que afectaban a la empresa y a la industria eléctrica española. Y bueno, pues el experimento en el que he trabajado y el que les ponía a los chicos es, fijaros la cantidad de enchufes diferentes que hay. Que hace ya muchos años que yo trabajaba en que normalizáramos los países y que todos podíamos tener una compatibilidad en una base, en una clavija. Ahora utilizamos teléfonos móviles, ordenadores, y cada marca sigue utilizando un enchufe diferente. Bueno, pues en eso trabajaba yo, en la normalización de los aparatos eléctricos, pues para mejor seguridad, para mejor compatibilidad, para mejor competencia comercial. Y en eso me he centrado un poquito para los niños, para que tocaran algo muy del día a día, ¿no?, que ven en su casa, como es el tema de los enchufes y la importancia de normalizar. Para eso hay que saber cómo funciona un enchufe y cómo tiene sus medidas, sobre todo de seguridad, y conseguir que sean compatibles. En eso me centré. Pero podría haber sacado muchos temas técnicos muy interesantes. A veces solo hace falta que nos expliquen bien las cosas. Marisa Claver, Ingeniera Industrial, muchas gracias por atendernos y buenos días. Muchas gracias a vosotros, un placer. Qué importante es hacer cercano cualquier tema, ¿no? Porque hay veces que es cierto que cuando estás en el colegio, en el instituto, la ciencia o las matemáticas, hay gente que dice, esto que estoy aprendiendo en matemáticas no lo voy a usar nunca. No es cierto, ¿no? Claro, es importante saber para qué lo vas a necesitar, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, dar ejemplos en este libro de cosas muy cotidianas. Por ejemplo, la última experiencia después de los 17 experimentos es cómo hacer un bizcocho de chocolate. Es una receta familiar, pero que yo modifique. Y cuenta dos cosas. Primero, las medidas que se hacen dentro de una cocina, que ya te dice lo importante que son las matemáticas en cosas muy cotidianas, ¿no?, en las proporciones que tienes que poner los ingredientes para que salga o no salga correcto. Y qué es lo que pueden manipular, es decir, con una balanza pueden medir el peso de los ingredientes, pero también lo pueden medir en volumen, y hay volúmenes que son fáciles de recordar y otros que son más difíciles en función, pues,
No es lo mismo medir, por ejemplo, en tazas, que es algo fácil porque son números enteros, que lo que pesa cada uno de los ingredientes, ¿no? Entonces ahí, en el entorno de una cocina, un entorno súper cotidiano, queremos ver que algo de matemáticas necesitan y que para su día a día las van a necesitar para muchas cosas. Y eso yo creo que es el mensaje, ¿no? Que las matemáticas están rodeándonos mucho y que las necesitamos para cosas muy fáciles. Y por eso creo que primero, que no les tienen miedo, como que tener miedo, que es lo que dice aquí, no les tengáis miedo. Segundo, que las cosas difíciles siempre se pueden entender de una manera fácil y que además, si entiendes algo que es difícil, mola mucho. Desde luego, es satisfactorio. Vamos a seguir conociendo modelos de mujeres ingenieras. En este caso, una que está a punto de terminar ingeniería matemática, es de Zaragoza, pero ahora vive en Bristol y desde ahí nos atiende. Se llama Elena Fillola. Buenos días, Elena. Buenos días. Si decimos que ya es a una edad temprana, o sea, que a una edad temprana las niñas se van alejando de matemáticas, nos lo comentaba María. ¿Cuántas compañeras has tenido tú en ingeniería matemática? Pues en mi carrera tenemos mucha suerte y somos en la mayoría, como decía María, un 30%, pero hay carreras en las que no son ni un 10%. Como contaba Marisa, en aeroespacial en mi carrera hay 9 chicas y otros 100 chicos, entonces depende mucho de la carrera también. Estábamos hablando de la percepción, la autopercepción que tienen las niñas con las matemáticas. Usted ha participado en algún estudio sobre autopercepción y ansiedad en las niñas frente a las matemáticas, que llama la atención que genere ansiedad a tan temprana edad. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo creo que son dos cosas, y una es que los demás no nos damos cuenta. Ellas piensan que son las únicas que tienen miedo, cuando realmente está muy generalizado, y como piensan que son las únicas no lo comparten. Y lo segundo es que yo creo que a veces ellas ni siquiera se dan cuenta de que tienen ese miedo, sino que prefieren las asignaturas en las que se sienten más cómodas y ignoran ese miedo, no lo verbalizan, y entonces es muy difícil actuar sobre él, porque muchas veces ni siquiera las niñas se dan cuenta de que tienen que esa preocupación es algo que tienen en común. Eso habrá que trabajarlo con las niñas, pero también con los profesores, porque María nos comentaba que no tienen esa percepción, no se dan cuenta, no detectan eso a veces en las aulas. Sin duda, como decía María, los profesores no tienen a veces ni idea de que las niñas se sienten así, y es muy importante el animar no solo a estudiar y a disfrutar las matemáticas, sino un ambiente más colaborativo, porque se ha estudiado también que las chicas disfrutan más un ambiente colaborativo en vez de un ambiente competitivo. Entonces, si transformamos las matemáticas en algo que es una colaboración y un trabajo en equipo, yo creo que se mejorará mucho también esa actitud y se convertirá en algo más divertido y en algo menos individual y que da menos miedo. Elena, su capítulo en el libro es Elena, la amante de los números. Cuéntanos un poco en qué consiste. ¿Perdona? El capítulo que usted incluye en el libro es Elena, a la amante de los números. ¿Y nos puede explicar un poquito en qué consiste? Sí, perdona. Pues yo hablo de las matemáticas escondidas y, como decías, muchas veces los niños dicen: ¿para qué sirve lo que estudio en clase? ¿Por qué tengo que aprender a hacer estas divisiones kilométricas? Y lo que yo quiero enseñar es que esas divisiones, una vez las aprendes, no las vas a tener que volver a usar jamás. Si lo que aprendemos es cómo funcionan los ordenadores para luego poder aplicar eso más adelante y encontrar que las matemáticas están en todo lo que nos rodean y no en estas matemáticas tan aburridas y tan largas como son las sumas y las restas, sino que son los ordenadores lo que los hacen por nosotros y nosotros explicamos a los ordenadores lo que queremos. Entonces es importante enseñar que estas matemáticas que se aprenden en clase son un paso más para llegar a lo divertido que son los ordenadores y lo que nos rodea, y no que las matemáticas del colegio no son las matemáticas de verdad. Eso es solo el paso, ¿no? Para el fin. Elena Fillola, ingeniera matemática, muchas gracias por atendernos desde Bristol y buenos días. La última pregunta que quería hacerte, María, es, hemos dicho vamos a los colegios, detectáis el problema, lo que pasa con las niñas, lo que pasa con los profesores, pero cuando les contáis todo esto, ¿cuál es la respuesta de ellas? Bueno, la respuesta es muy buena, ¿no? La respuesta es, les gusta, son receptivas y son sensibles. Y bueno, este libro, el objetivo ha sido los 403 coles de primaria que hay en Aragón. Se ha enviado porque la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas tiene claro que necesitamos llegar a toda la sociedad y la única forma es a través de los colegios, y por eso lo hemos enviado a todos los colegios de Aragón. Ha llegado a muchísimos de ellos, creo que puede faltar alguno, pero está llegando. Las últimas noticias que tenemos es que en los últimos días están llegando. Entonces queremos que
que sepan por qué, que tengan referentes próximos. Somos todas de la comunidad autónoma y bueno, yo estoy la semana que viene con varios meets en varios coles porque creo que es importante hablar en directo con ellos. Entonces en los próximos días voy a colaborar con algunos de ellos. Muy bien, pues vamos a recordar antes de marcharnos que el libro también está en las librerías, que ha llegado ya a los colegios, pero está también en las librerías y que desde luego es una lectura muy entretenida y un buen regalo. María Villarroya, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenos días. Son las 9:58 de la mañana, nosotros nos vamos a marchar ya, pero no sin antes